Buenas amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión toca vídeo respuesta, que los teníamos muy dejados últimamente. Y para comenzar, como es costumbre, el primer vídeo, en este caso estado de evolución de los acuarios plantados número 16, también vídeo que empezamos la primera semana de septiembre, hicimos otro vídeo de esta actualización la primera semana de octubre y esa va a ser, o era la idea original, que la dejé un poquito y al final se me pasaban casi 2 meses haciendo estos vídeos, pero bueno, yo creo que una vez al mes son bastante interesantes. Y comenzando con la primera pregunta, Super Radit. No sé si me lo habré perdido en alguno de tus anteriores vídeos, pero tengo intriga en qué pasó con el nano acuario marino. Imagino que acabaría en problemas, pero ya nos contarás si no lo has hecho ya. Pues ya lo contamos, pero bueno, lo saco otra vez esta pregunta porque van a venir novedades. No tuve ningún problema, realmente es que no encontraba las algas que yo quería. Yo era un proyecto que tenía muy planificado y 3 tiendas que hablé era imposible de encontrarlas, entonces por tema de la subida de la luz, pues tener un acuario o nanoacuario marino, en este caso 3 meses gastando luz para tener una especie de caulerpa y una especie de chaeto, pues no me parecía lo correcto, entonces decidí desmontarlo temporalmente. Pero este proyecto se retomará y además se retomará, no sabemos aún de qué manera, ni cuándo, ni en qué urna, pero se hará en el local de Acuarios 4K. Siguiente, José Álvarez. Me gustaría saber, y creo que tú serías la persona adecuada para darme luz en este tema, y nunca mejor dicho, en un acuario low tech con 70 de altura y una luminaria de unos 30 centímetros al nivel del agua, es decir, suspendida, ¿qué pantallas me recomendarías? Acuario 2 metros por 70 de alto por 60 de fondo. Como veis, es un gran proyecto y en su día le respondí, y voy a hacer por si a alguno le pasa esto, lo que pasa es también un inciso. Responder a estas preguntas es gratis, pero cada vez que sea un consejo de estos, si nos equivocamos, puede ser mucho dinero. En este caso, José Álvarez nos indica claramente bajos requerimientos. Si alguno de vosotros tenéis claro que va a ser algo más, no es lo mismo hacer bajos requerimientos que algo más que luego proyecto de alto requerimiento, como se explica muchas veces, donde lo barato al principio puede salirnos caro porque no nos va a valer. Ejemplos para un acuario de 2 metros es mucho mayor que el acuario de mi salón, pero para bajos requerimientos, por ejemplo, la lámpara hasta 20, como la que tenéis aquí, pues compra 5 o 6 de esas, se pueden regular, se pueden dimear, dan hasta 16 vatios, que te falta luz, puedes siempre comprar alguna más y superponer. Y cuando digo este ejemplo de este acuario que tenemos aquí, es un ejemplo, hay muchas más parecidas similares en el mercado al gusto de cada uno. Otro ejemplo, por ejemplo, que yo haría, como digo, no pago, pero aconsejar es gratis, pero por eso hago estas salvedades. Hay una que es la LICAT LDP, hay hasta 1,8 m y de 2 metros incluso, son pantallas de 2 canales, también se pueden dimear, y si el día de mañana quieres para algo más, te van a dar la oportunidad de algo más de planta que no sea solamente bajo requerimientos. Y otra opción, por ejemplo, muy buena creo que sería las nuevas Chihiros, pero no las WRGB2 que tengo yo en el 500 litros, sino la nueva, la versión Slim, que dan un 40% menos de rendimiento, pero van a ser suficientes incluso dimeándolas para tener esas plantas, y si algún día quieres un poquito más, por ejemplo con 2 de 90 vas a tener cobertura para uno de esos proyectos, y de mañana si quieres una plantita un poquito más, pues seguramente también te sea suficiente. Así que ese es el consejo, pero bueno, como digo, cogedlo con pinzas porque opinar es gratis, yo no pago, pero sí que os incito en que estos son consejos, pero que sigáis estudiando y valoréis muy bien, que al final es para vuestros proyectos. Segundo vídeo, acuario de 500 litros, análisis, impresiones y resultados IAPLC 2021. Javier Pérez, sé que detrás de esas plantas hay mucho jar, pero parece un holandés y los holandeses no entran en aquascaping. Me imagino que por eso el puesto bajo entre comillas. Pues aparte de todas las críticas que yo hice al propio acuario, pues yo creo que también es una posibilidad el que parezca un holandés y tapó todo ese jar, pero bueno, a mí particularmente me gustaba cómo estaba el contraste de colores y esas cosas, pero es posible que también eso penalizase en ese concurso en concreto. A lo mejor en otro concurso en particular puede ser el beneficio. Por eso siempre digo que yo participo, no compito, pero si vas a competir tienes que saber las normas del concurso y saber lo que te va a penalizar y lo que te va a puntuar positivamente. Siguiente pregunta, Eduardo Núñez. Tienes un hardscape muy chulo, pero no se ve nada de rocas ni de madera. Creo que ahí puede estar el tema. Yo vi los 100 primeros y todos se ve el hardscape perfectamente. ¿Veis? Nuevamente, seguramente sea una de las modalidades de ese concurso, que no quiere decir que el acuario esté mal, ni mucho menos, al contrario, quiere decir que hay que hacer la A con la A, la B con la B y no mezclar en este caso, porque el acuario, las plantas, como visteis, estaban perfectamente sanas, pero quizás no dimos el perfil en ese aspecto. Siguiente, Miguel Canalda. Pensaba que para participar en el IAPLC una de las condiciones era no mostrar, hacer público el acuario antes de presentarlo. Por lo que veo estaba equivocado y es algo que me limitaba a la hora de participar. ¿Puedes aportar algún dato más al respecto?
Pues sí, a ver, esto como también digo, cada concurso tiene sus propias normas y en este caso se pueden presentar otros concursos, los que sean compatibles con el propio concurso, se puede hacer públicamente como yo siempre lo he compartido en el canal. Cierto es que cierta puntuación de originalidad, si tú has mostrado el acuario lo vas a perder, entonces si tú vas a competir lo tienes en secreto, esto ya lo hemos hablado en el canal, pero si vas a participar como hago yo no hay ningún problema en mostrarlo, porque a mí me importa más compartir las experiencias para ayudaros a vosotros y a la vez yo voy mejorando con vuestros consejos, que tenerlo sencillamente y guardarlo y disfrutarlo yo solo, porque si fuera así directamente tampoco tendría ni canal, las cosas como son. Siguiente vídeo, cómo hacer un Wabicusa casero y barato, el bioreservorio para nuestras plantas de acuario. Mels, al principio si estaban sumergidos se pudrirán o morirán, pero luego saldrán hechas para emergido, al menos así me ha ido a mí cuando he hecho algún proyecto parecido. Pues sí, la verdad es que estamos haciendo pruebas, en este caso con el Wabicusa o reservorio de plantas. Algunas se han podrido, sobre todo las rótalas, otras ya después de más de 3 semanas, para un mes que llevan montado, han echado hojas en emergido. A veces es ensayo y error, plantas que a unos nos vayan bien, a otros nos van a ir mal. No es que no lo tengamos, a lo mejor le puede faltar algo el sustrato, nos podemos pasar de humedecer, la temperatura es algo fundamental, por eso veis sigue cubierto, ahora han bajado las temperaturas, pero hay que mantener el grado de humedad relativa. Cuando llegue el invierno seguramente lo puedo tener destapado, pero en verano, por ejemplo, en mi zona es fundamental también para que se adapten. Entonces es paciencia, paciencia y más paciencia, pero como veis el proyecto va tomando forma y está muy bonito. Siguiente, Guillermo Ruiz, una pregunta, ¿crees que se pueda sacar adelante el Microsedum Tridens de la manera que lo muestras en tu vídeo? Para musgos y para todo eso se hacen las pruebas, igual que para helechos, pero yo creo que al final todo es posible teniendo las condiciones adecuadas. De hecho, hay unos pequeños sistemas en AliExpress de humidificadores. Pues imagínate que montas un biobote, un bioreservorio y le pones un depósito de agua con un humidificador de esos, con un temporizador para que de vez en cuando humedezca, y va a ser para esas plantas más delicadas, más sensibles, seguramente más fácil sacarlas adelante en este tipo de proyectos. Al final, como siempre digo, el límite es la imaginación y no todo es igual, hay una gran abanico de posibilidades, buscar cada una la vuestra y lo que os va a ir a cada uno mejor, pero pues eso del tema del humidificador puede ser una gran salida para ciertos tipos de estos proyectos, para plantas que necesiten más humedad, por ejemplo. Siguiente vídeo, cambios de agua a los acuarios plantados, cristalina del agua y uso de bacterias adicionales. Israel, yo hace mucho tiempo que dejé de echar las bacterias, me parece un gasto innecesario, además si tienes un buen filtro tienes capacidad de sobra para las bacterias, claro está si tienes buen material. En mi caso, Heim Professional 4, canducillos cerámicos, mecánica y después matrix y poras y las bolas de Heim, que nunca me acuerdo con su nombre, y el acuario está súper cristalino. Pues como veis, al final mucha gente al igual que yo no usamos perlón y no utilizamos tampoco ni añadimos bacterias. A ver, como siempre digo, a nosotros nos va bien, pero sí que es importante saber lo que se está haciendo, tener acuarios equilibrados, no hacer inventos, no hacer experimentos, tener paciencia, buena planificación desde el principio. Y como veis, como nos comparte al final, él no gasta Israel en bacterias, yo tampoco, a lo mejor luego no me gasto 10 euros en un bote de bacterias y me gasto 50 en otra cosa que pueda parecer una tontería para vosotros, pero bueno, si me gasto 50 y no me he gastado 10, ya no son 60, tengo 50 para otra cosa. Al final, como digo, cada uno con su dinero hace lo que quiere, pero yo sencillamente os cuento mis experiencias. Y la siguiente, Fercat90, buenas, ¿y qué opinas de meterle varias cepas diferentes de casas comerciales distintas? ¿Las bacterias son las mismas o puedes tener bacterias distintas actuando en el filtro? A ver, opino que no las uso como he dicho, pero por muchas variedades o cepas que añadamos, no vamos a tener mejor filtración en ese caso, porque como dijimos en el vídeo, el acuario con sus huecos, con su nicho biológico, va a tener capacidad de tener tanta bacteria como hueco tenga, y luego va a tener diferentes poblaciones que se van a ir estableciendo en función de lo que el acuario necesite, ya sea en la parte aerobia, en la parte anaerobia, de nitrato, de nitrito, de amonio, etcétera, etcétera. Y no olvidemos además la filtración conjunta con las plantas, que estos son acuarios plantados, ¿vale? Y siguiente vídeo que nos salió así sobre la marcha, recibimos la carta de IAPLC 2021, aquí la tenemos colocada en la pared. Roberto Ponce, yo seguiré esperando que llegue mi cartita. Seguro que ya te habrá llegado cuando veas este vídeo. Y novedad que ha habido este año, porque yo, como dije, me presenté hace 2 años, sé que recibían carta hasta la clasificación 1000, el año pasado no lo sé, no sé si era hasta los 100 primeros o todos, y este año que sí que he participado, reciben carta todos los que hayan participado que no hayan sido descalificados, es decir, creo que si había 2.700 participantes, han recibido carta más de 2.500 personas. Al final, como digo, solamente por la ilusión del detalle, pues merece la pena y os vuelvo a invitar a participar para las siguientes ediciones, porque no deja de ser una experiencia y creo que siempre positiva.
Y último vídeo, estado de evolución de los acuarios número 17, Javi TL92. Al final vas a pasar el 500 litros a bajos requerimientos y no has hecho vídeo de cómo preparas el abono. Tranquilos, que ese vídeo se ha dicho que se va a hacer y se va a hacer de aquí a final de año. Os voy a mostrar cómo preparo actualmente ese abono para alto requerimiento, que es 500 litros, porque es un abono que además yo voy a seguir utilizando aunque sean acuarios de bajos requerimientos. Por ejemplo, para mis nanoacuarios utilizo el que nosotros hicimos de bajos requerimientos, por el volumen, 5 mililitros en el cambio de agua. Pero estos son 30 litros, para el 300 tendría que usar mucho más y sin embargo me estoy apañando con 10 mililitros, por ejemplo, para el 300 litros de ese abono de altos requerimientos, y para mi 500 sigo pensando o tengo en mente seguir utilizando esa composición o, como veréis en el vídeo, ir modulando sobre esa base, porque veréis que es un abono muy flexible que se puede adaptar a gusto de cada uno, porque al final coges de cada parte lo que tú necesitas en función de lo que tu acuario necesita. Y para finalizar, Francisco Javier Durán. La pantalla que se te ha estropeado, en el vídeo se ve claramente que hay un LED fundido. Van montando grupos en serie y si se funde uno, el resto no te va a encender. Si te animas, puedes hacer un brico simplemente abriéndola y anulándole ese LED con una gota de estaño. Así te va a quedar funcional al 99%. Además, la fuente, al ser conmutada, compensa la falta de ese LED y puedes seguir usándola un montón de tiempo más. Pues es esta pantallita, y ya se lo he dicho a un colega mío que se va a encargar de repararla, y a ver si suerte, y lo iremos contando en siguientes vídeos de esta solución de los proyectos. Así que muchas gracias, Francisco Javier, por el consejo. Y dicho todo esto, espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, dejar vuestros comentarios, vuestros me gustas, compartir. No olvidéis suscribiros si no lo estáis, para que sigamos creciendo como proyecto de canal. Ya sabéis que lo importante siempre ha sido y será aprender y seguir mejorando en los diferentes aspectos del acuario plantado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!